Gracias por compartir este cuarto módulo. Bienvenidos y bienvenidas a este último espacio ya virtual del curso sobre justicia juvenil restaurativa. Para mí es un placer el que ustedes hayan terminado con éxito estos 3 primeros módulos y ahora en este cuarto módulo simplemente vamos a hablar sobre la naturaleza de la justicia juvenil y también sobre el compromiso que tenemos los operadores judiciales que tratamos con adolescentes en contacto con la ley penal. Hasta el momento hemos hablado de los sujetos de la justicia juvenil. Usted ha podido observar cómo los adolescentes tienen una naturaleza distinta a los adultos. También hemos analizado los temas legales del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos y también las normas específicas para los menores de edad y el derecho al interés superior del niño, etc. En el tercer módulo hablamos de los principios procesales de la justicia juvenil, ese derecho a la especialidad que tienen los menores de edad. Pues bueno, en este cuarto módulo, en cambio, nosotros analizaremos todo ese espacio práctico de la justicia juvenil y también miraremos algunos compromisos a los cuales debemos tener todos un afán conciliador y también la solución anticipada del proceso. Yo quería en esta primera parte introductoria simplemente aclarar algunas cosas. La moderna doctrina penal establece que el adolescente ya no debería ser llamado en los procesos penales como tal. El artículo 1 de la Convención Internacional de Derechos del Niño define a los menores de edad como eso, niños. Todos los menores entre 0 y hasta los 18 años son llamados niños. Adolescente generalmente es un término despectivo, como que al menor le falta algo, como que adolece de algo. Y como hemos visto en estos módulos, es todo lo contrario. Es una persona completa, integral y tiene todas las facultades necesarias, pero obviamente para su edad. Esto es importante porque se visibiliza al menor de edad como tal y por lo tanto el niño, que no debería ser llamado infractor, sino en contacto con la ley penal, tiene derechos y es titular de los mismos. Importantes estas dos concepciones. Primero, es un niño y segundo, no es un infractor. Tampoco se halla en conflicto con nada. Yo he visto a veces textos en donde se señala que el adolescente infractor ha cometido tal cosa. No es infractor porque todavía no tiene una sentencia ejecutoriada que le llame como tal. Y tampoco es adolescente en el sentido de los términos despectivo que esa palabra señala. Bien podríamos decir el niño en contacto con la ley penal. Tampoco es un adolescente en conflicto con la ley penal, pues la ley no está en conflicto con él ni él se encuentra en conflicto con la misma. Estamos simplemente hablando de que ha cometido conductas que le hacen acercarse a la ley penal. Por lo tanto, la doctrina moderna señala que el término correcto es decir, en justicia juvenil restaurativa, el niño en contacto con la ley penal. Bien, hasta aquí la introducción y empezaremos ya el análisis de los temas puntuales. El primer tema que nos aborda este cuarto módulo son los elementos de la justicia juvenil restaurativa. Los elementos de la justicia juvenil restaurativa son 3 básicamente. El primero habla de una responsabilización del niño en contacto con la ley penal. La responsabilización, el establecer normas en sentencia para decir que una persona es autora, coautora o cómplice de algo, se generan después de un debido proceso, después de una investigación. La justicia juvenil restaurativa, entonces, a diferencia de lo que la mayoría puede pensar, siempre va a generar una responsabilización cuando ello sea necesario. Después de una investigación, después de un proceso, etc. Pero siempre va a establecer a alguien como autor, como coautor o como cómplice de una conducta típicamente establecida. Esto es importante, pues cuando el proceso penal de los menores comienza, es importante señalar que alguien cometió una infracción. Miren ustedes que el llevarle a un menor de edad ante la fiscalía para que rinda versiones, esté acompañado de sus padres o representantes legales, esté acompañado de un abogado, eso de por sí ya genera una inquietud. Es angustiante para las partes, para su propia familia, ni se diga para las víctimas. Y en general todos los que estamos involucrados en ese trabajo con menores también nos vemos afectados, sea física o psicológicamente, por la infracción. Es
en esos espacios en donde el adolescente comienza el proceso de responsabilización. Por eso es que nosotros, en el análisis que hemos hecho de las leyes penales juveniles, encontramos la primera medida quizás inentendible para el resto de operadores de justicia, y es la amonestación verbal contra un adolescente. Esto es extraño, pues en adultos no ocurre. Sin embargo, en menores de edad, bien podría un juez o un fiscal, cuando tiene que resolver el asunto, llamar la atención al menor de edad. Pero ese llamamiento de atención, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en el castigo puro y simple penal, en materia de adolescentes es socioeducativo y llama en principio a la reflexión sobre los actos. Un llamado de atención a un menor de edad, a un niño, a un menor de 18 años, no tiende a la reprimenda tradicional, a decir que hizo las cosas mal o simplemente a ofender. Todo lo contrario. El llamado verbal de atención tiende a restituir los derechos del mismo, tiende a reflexionar sobre los actos. Sí está bien que se diga que hizo una cosa mal o que esto no estuvo correcto, pero jamás debemos poner el norte del por qué sucedió. Y el por qué sucedió está dado en la condición de inimputable, en la condición de que no es un sujeto que ha obtenido la madurez necesaria. En ese espacio, las atribuciones que tenga el fiscal o el juez van a aclararle al menor de edad que su conducta violentó ciertas normas y que se requiere de una reparación. Entonces, el primer elemento de la justicia juvenil restaurativa es responsabilizar al adolescente sobre sus actos. El segundo elemento es la reparación a la víctima. Esto es fundamental. No podemos hablar de una justicia juvenil restaurativa si no se visibiliza a la víctima. Y esto, claro, bajo las normas de evitar revictimización, no siempre involucra un careo. Por ejemplo, en delitos sexuales no es adecuado que las partes se confronten en la misma audiencia. Una persona que ha sido agredida sexualmente, por ejemplo, un abuso sexual, no puede estar en la misma audiencia, en la misma sala con el agresor. Pero sin embargo, en la propia reparación a la víctima se permite el establecer reparaciones simbólicas. Normalmente son en dinero, normalmente son en disculpas, pero también involucra una autoconciencia para que la víctima pueda entender que el otro existe, que el menor de edad le afectó. No podemos hablar de una justicia curativa si la víctima no es tomada en cuenta a lo largo de todo el proceso. Y eso se ve fácilmente, especialmente en los delitos contra la propiedad. Si el menor de edad robó el teléfono, pues lo lógico es que la reparación involucre una reparación integral con la restitución de un teléfono igual o de similares características. Si una persona fue agredida en una lesión, el menor de edad también va a tener que cumplir una medida de reparación, si bien no directa sobre el curar las heridas, podría hacerlo en servicios comunitarios. Yo recuerdo casos muy importantes e interesantes en donde un menor de edad agredió, por ejemplo, con un puñal a una víctima, la hirió. La víctima ya se curó, fue al hospital y a Dios gracias, está bien. Pero ¿qué reparación podría involucrarse ahí más allá del pago en dinero? Por ejemplo, el menor de edad podría ser remitido a servicios sociales para que en ciertos días y en ciertas horas, con vigilancia de la policía o acompañamiento de trabajadores sociales, psicólogos o su propia familia, vaya a cuidar la vida de otras personas, de otros enfermos, de otros menores de edad, para que tome conciencia de lo que hizo y el daño que ha ocasionado. Finalmente, el último elemento de la justicia juvenil restaurativa es la reintegración social del adolescente, la restitución de sus derechos. La justicia penal de adultos es mentirosa en este aspecto. Si usted lee el Código Penal va a encontrar que el objetivo de la pena es la rehabilitación. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las personas adultas que están en las cárceles realmente salen rehabilitadas? Es mejor encerrar a alguien, condenarle y aplicar el castigo puro y simple, entendiendo este como el objetivo final de la pena. ¿O mejor sería reintegrarle socialmente, darle más trabajo, más libertad, más educación, que comprenda el daño causado y también, obviamente, que lo repare? Entonces, este tercer elemento quizás es el fundamental. El menor de edad, el niño infractor, el que ha cometido un delito, tiene que encontrar en el sistema de justicia restaurativo una solución a las causas que generaron la infracción. Por ejemplo, si un menor de edad es recluido en un centro juvenil, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a sus 3 comidas,
tiene derecho a un tratamiento psicológico y de trabajo social. Si encontramos las causas de las infracciones a nivel mundial, estas son normalmente generadas por la desigualdad social, porque no se han cumplido los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales hablan todos los convenios internacionales que hemos analizado en estos módulos. Derechos económicos, sociales y culturales. Es menos probable que una persona cometa una infracción si tiene satisfechas estas necesidades básicas. Usted encontrará a lo largo de su trabajo con los adolescentes en contacto con la ley penal que muchas veces ellos se encuentran en desventaja, sea económica, social o cultural, con sus similares o sus pares de las mismas edades. Raro es encontrar a un menor de edad que comete una infracción que tiene satisfechas esas necesidades. Sin embargo, también puede ocurrir, pero son porcentajes mucho más pequeños. Bueno, hasta aquí hemos analizado estos elementos, hemos dado algunos ejemplos, vamos a entrar en el segundo tema de este cuarto módulo. El segundo tema de este cuarto módulo es la reparación integral a la víctima. La reparación integral a la víctima en materia penal juvenil no difiere mucho de su similar de adultos. Sin embargo, hay ciertos temas que son importantes aclararlos. Encontramos que en el Código Penal se establecen, y también en el artículo 78 de la Constitución, ciertas normas para garantizar que la víctima sea protegida y reparada. En materia penal juvenil, la víctima, al igual que el adolescente en contacto con la ley penal, tiene un papel protagónico. Deben ser ambos visibilizados. La víctima normalmente debe recibir una reparación material, inmaterial, simbólica, etc. Pero en materia penal juvenil, la reparación a la víctima involucra algunos aspectos dependiendo del tipo penal específico. Simplemente, como este tema sería muy amplio, me voy a remitir a dos casos puntuales. La reparación integral a la víctima en materia de violencia sexual, llamada esta todos los delitos contra la libertad sexual, va a determinar las características de la misma. Normalmente se establecen tratamientos psicológicos, normalmente se establecen apoyos emocionales familiares a cargo de psicólogos que en el caso de los niños deberían ser clínicos infantiles. En nuestro país hay una escasez total de estos profesionales y en el Estado son muy pocos los que pueden atender gratuitamente las reparaciones integrales a las víctimas. Cuando las niñas y niños son violados, son agredidos sexualmente, son ofendidos en su pudor, hay algunos estudios que señalan que es más fácil el intervenir a temprana edad. Por ejemplo, un niño violado de 5, 4 años puede ser tratado de manera pronta, eficaz e inmediata y normalmente se entiende que si hay un tratamiento adecuado con su familia puede superar sin problemas esa agresión sexual. Pero ya cuando tiene mayor edad, por ejemplo 14, 15 años, una persona es agredida sexualmente, tal vez los tratamientos duren más. Por eso es que es importante que quienes vamos a actuar en los casos de adolescentes que cometen infracciones penales de delitos sexuales, sepamos que no siempre los valores económicos a pagar van a ser equitativos o van a ser iguales en uno u otro caso. Eso también depende del nivel de alta vulnerabilidad que tenga la víctima. Es habitual que los niños tiendan a trabajar de mejor forma cuando tienen un ambiente educativo adecuado y una familia de respaldo. La rehabilitación es más rápida, más pronta y no hay regresiones. Pero cuando un niño víctima no tiene un entorno familiar adecuado, generalmente hay familias disfuncionales o no tiene un acceso a una educación o a servicios básicos mínimos, la rehabilitación va a demorar un poco más. Entonces, en las audiencias, cuando se van a tratar aspectos de reparación integral a la víctima, no va a ser lo mismo, ni en costos ni en tiempo, el reparar a la víctima cuando ésta es niño, niña o adolescente que cuando es adulto. Junto con esto, el adolescente sí tiene un espacio, y se han visto experiencias mundiales, en donde aunque haya una víctima sexual, él pueda, no digo reencontrarse con la misma, pero sí ofrecer las disculpas necesarias de manera distinta. Por ejemplo, no es una mala idea en que el menor, cuando se encuentra ya consciente de lo que hizo, una parte de la reparación de la víctima sea ofrecer sus disculpas. Si bien es cierto, no directamente a la víctima por
todos los temas de revictimización y evitar esos conflictos personales, puede hacerlo a los padres o representantes legales de la misma. Inclusive, pasado un tiempo, en el modelo de ejecución de la sentencia, se pueden establecer distintas formas prácticas de reparación. Por ejemplo, una carta de disculpas. Por ejemplo, un mail escrito. Por ejemplo, el establecer condiciones para que se reencuentre la víctima con el agresor de manera que no haya un contacto personal. En mi experiencia como fiscal de adolescentes he visto, hubo un caso de violación a la intimidad en donde la enamorada mandó fotos a su enamorado de sus partes íntimas y él a su vez las publicó por WhatsApp. Es una agresión. ¿Cómo reparar esto? A veces no basta con eliminar de la red o de la web o el grupo de WhatsApp las fotografías. Este adolescente tuvo que después escribir una carta de disculpas sincera para ser entregada a la víctima. Y además, se sometió a un tratamiento psicológico y la propia víctima también. No bastó la reparación económica o dineraria, no bastó solamente cancelar dinero para que esto se solucione. Hay que ir a las fuentes, al fondo del asunto. Y encontramos que este adolescente se había molestado porque habían terminado la relación sentimental y en la manera de venganza difundió estas fotos. Entonces, después de las charlas, las terapias y demás, él pudo escribir una carta sincera de disculpas sobre lo que había hecho. Y además, se le pidió que rinda 1 o 2 conferencias sobre su experiencia personal. No en el mismo colegio, no en la misma aula, sí para un grupo de jóvenes que recibían capacitaciones. Todo eso en reserva y además, este joven que en principio era un adolescente, digámoslo así, problemático, pudo convertirse en un líder de su comunidad, de otros jóvenes. Entonces, miren ustedes, hay diferentes maneras en donde no solo la reparación integral involucra un pago económico o unas disculpas. También eso puede significar un cambio de comportamiento del adolescente. Y ahí estamos en el tercer elemento de la justicia juvenil restaurativa, la restitución de derechos del menor de edad. Entonces, nuestra justicia juvenil es maravillosa, es distinta y no tiene nada que ver con cárcel. Hasta aquí el módulo 2. El tema 3, la medida socioeducativa como instrumento de restitución de derechos. La medida socioeducativa, en términos generales, es una pena. No podemos cambiarle la palabra. Son sanciones penales. Son sanciones penales que no tienen nada que ver con el tiempo de duración. A veces algunos que no conocen profundamente el derecho penal juvenil han señalado que, como se tratan de menores de edad, pues bueno, vamos a aplicar penas reducidas. Entonces, si a un adulto le ponemos 5 años de cárcel, como este es menor de edad, le vamos a poner 3 años de cárcel. Nada que ver. Las medidas socioeducativas, si bien es cierto son sanciones, tienen objetivos, finalidades y formas de aplicarse de maneras totalmente distintas. La medida socioeducativa es un instrumento de restitución de derechos. Y si aplicamos normas generales como el derecho penal mínimo o de última ratio, entenderemos que el internamiento no tiene mayor sentido. Cuando un fiscal vaya a formular cargos, debe pensárselo muy bien al pedir una medida de internamiento, o lo que se llama en adultos la prisión preventiva. Pues sabemos que en vez de mejorar la situación del menor de edad, la vamos a agravar. Siempre es bueno pensarse en la medida de internamiento institucional como la de última aplicación. Si hay un joven que está estudiando, que ha cometido cualquier delito, bien puede pedirse vigilancia policial, bien puede pedirse prohibición de salida del país, bien puede pedirse presentación periódica ante el juez, prohibición de salida de la ciudad, etc. Esas son medidas en libertad que van a garantizar que el adolescente cumpla por lo menos la medida cautelar, haciendo su vida normal como lo ha hecho hasta antes del inicio de la instrucción fiscal. Entonces, la medida socioeducativa como instrumento de restitución de derechos significa la posibilidad de fomentar el mayor acceso socioeducativo del joven a la sociedad. Esto es extraño, pero yo siempre suelo poner este ejemplo.
Un día su hijo de 8 años no quiere comer la sopa. Usted tiene que aplicar una corrección. Si seguimos el derecho penal tradicional, lo lógico sería que entonces usted le levante, le espose y le lleve al cuarto y le encierre por varias horas, no digo semanas o días, para ver si el niño reflexiona y después quiere volver al comedor a comer la sopa. Pasan 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas. El niño es puesto nuevamente en libertad. Quizás venga y coma con más hambre que antes, pero de esa manera será mejor persona. ¿Se le han restituido realmente sus derechos? ¿Ha entendido que la próxima también le van a volver a encerrar? ¿Adquirirá mayor respeto hacia su familia o saldrá con mayor agresividad, quizás hasta con mayor temor, entendiéndose responsable de algo que quizás no debió haber sido así sancionado? La medida socioeducativa como instrumento de restitución de derechos involucra más calidez del Estado, más protección al menor y mejores condiciones que las que se tenían antes. Hay ciertas normas penales que indican que el derecho penal no tiene que ocasionar más violencia que el propio delito indica. O sea, yo no puedo como fiscal, no puedo como operador judicial agravar la situación personal del infractor. No puedo ser más violento o punitivo que el propio delito. En ese espacio, la medida socioeducativa como instrumento de restitución de derechos va a mejorar las condiciones de la sociedad. Esto es muy interesante y es bueno. El papel del operador judicial va a dejar las cosas en mejor estado que las que se tenían antes. Por ejemplo, en los delitos de propiedad, que son también habituales en los adolescentes en contacto con la ley penal. Un adolescente va y arrancha un teléfono celular, roba dinero, etc. Normalmente suelen hacerse informes de trabajo social y análisis de por qué ocurrió esto. A veces, en la mayoría de casos, están dados por carencias económicas, pero en otras ocasiones no. Cuando usted pudo observar el primer módulo al hablarse de los sujetos de la justicia juvenil, se analizó muy bien el tema de cuál era la naturaleza del adolescente. Un cierto rango, porcentaje de actuaciones de los menores está dada por el inicio de la adrenalina, la emoción de vivir, lo que no se ha vivido antes. Esto es extraño, pero también puede ocurrir que personas que tengan dinero cometan este tipo de infracciones. Yo recuerdo casos de una compañera fiscal, de unos compañeros fiscales que tenían temas inauditos, cosas extrañas, como entrar a robar a la propia institución educativa. Y uno dice, bueno, pero si el joven está en un colegio particular, si tiene todavía propiedades, si no tiene necesidad de robar, y sin embargo lo hace. En los análisis psicológicos se ha demostrado que lo hacían por liderazgo, que lo hacían por la emoción del momento. Entonces, usted tiene que entender que en ocasiones la medida socioeducativa simplemente puede ser un llamado de atención, porque no se requiere más. El joven, la señorita, ha entendido que su conducta no era la adecuada, que el liderazgo que estaba generando para otros jóvenes no eran precisamente la del buen ejemplo. Y nada más. No nos desesperemos por solucionar temas que están fuera de nuestro alcance, pero sí hagamos todo lo posible por reparar los daños que el delito ha ocasionado. Hasta ahí el tercer tema de este cuarto módulo. El cuarto tema del cuarto módulo, la teoría del conflicto. En la teoría del conflicto nosotros vamos a profundizar más asuntos de análisis sociológico. Esto es extraño porque en la mayoría del derecho penal tradicional no se analiza esto. Un poco tratemos de encontrar las causas por las cuales los problemas penales ocurren. Y aquí sí me van a permitir un poco disgregarme de las tradicionales teorías para irme a la teoría penal crítica. La teoría penal crítica, surgida normalmente en países como Italia o Argentina, y también los Estados Unidos, involucra un análisis diferente de lo que debe ser el derecho penal y las causas de las infracciones. Los conflictos en la sociedad existen y ventajosamente existen
para desarrollar las relaciones humanas. No podemos encontrar una sociedad que no tenga conflictos. Sería una sociedad muerta. Usted tiene problemas en su hogar, con su esposa, con su marido, con sus hijos, y asimismo lo hace con sus compañeros de trabajo o con las personas que vivimos en la sociedad. Tenemos diferencias. Lo bonito de la justicia juvenil restaurativa es que se proponen soluciones alternativas a esos conflictos, no vinculados con más violencia social. En estos meses hemos visto cómo la sociedad se ha ido alterando, ha habido manifestaciones públicas, la gente ha protestado. Y la respuesta del Estado ha sido represión. ¿Esa ha sido la verdadera solución? O como nos enseñaron en el diálogo entre protestantes y gobierno, simplemente la conversación puede mejorar las cosas. Pues bueno, la justicia juvenil restaurativa utiliza la palabra, el lenguaje para solucionar los problemas. Las cosas, los problemas, los conflictos se solucionan dialogando, encarando el conflicto y no ocasionando más problemas. Entonces, en la teoría del conflicto sobre justicia juvenil restaurativa, lo que interesa es afrontar el problema desde su raíz, desde sus causas, tratando de encontrar unas soluciones prácticas a los problemas. Por ejemplo, en materia de delitos sexuales o de tráfico de drogas, encontramos que estas conductas suelen a veces ser aprendidas. No es de extrañar que un adolescente que está vendiendo marihuana o cocaína tenga necesidades económicas y que también sea adicto. Pero también puede ocurrir que haya personas adultas que le provean del tema. Por ejemplo, ahora mismo hay una corriente punitiva agresiva que dice que los fiscales, los jueces, la policía debe entrar a los colegios para revisar mochilas y establecer ahí a presuntos traficantes. Cuando nosotros realizamos las investigaciones encontramos que no hay traficantes en mayor escala en las instituciones educativas, que los chicos están estudiando y que de vez en cuando se drogan, algunos, no todos. Entonces nada sacamos haciendo operativos, así lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, operativos policiales que tiendan a agravar los problemas. Mejor sería investigar quiénes están detrás de esas personas que llevan la droga a las instituciones educativas. Y ahí sí viene un trabajito de hormiga, un trabajo más elaborado, un trabajo científico, para saber quiénes están utilizando a los menores en el tráfico de drogas. Generalmente son bandas de adultos, propios familiares o personas microtraficantes que los involucran. Por eso es que nuestro Código Penal establece, como la mayoría de legislaciones en el mundo, que hay más sanciones, es un agravante cuando un adulto utiliza a menores de edad en el cometimiento de delitos. Todo tiene entonces su razón de ser y está concatenado. La teoría del conflicto en materia penal juvenil involucra también, a más del diálogo, a más de la responsabilización, a más de encontrar las causas, un afán conciliador. El fiscal general de Bolivia, cuando se le entrevistó sobre el nuevo papel que deben tener los fiscales en el mundo, señaló lo siguiente: hasta el siglo pasado, el papel del fiscal era ser el titular de la acción penal. Nosotros, los fiscales, teníamos que acusar a nombre de la sociedad, esa especie de herencia de la vindicta pública. Pues bueno, ahora el papel de los fiscales es el de aplicar soluciones alternativas, el de aplicar soluciones mediadas, el de dialogar en la sociedad para apaciguar los conflictos penales. Claro, esto está dado para la mayoría de delitos, pero todavía se mantiene en la acción penal punitiva del Estado para los delitos más graves, los delitos mayores. Estamos hablando de peculado, terrorismo, etc. Ventajosamente, en menores de edad, los delitos mayores son muy escasos. De hecho, se está hablando de que a nivel mundial, del 100% de delitos cometidos, solamente entre el 5 y el 1% son atribuibles a menores de edad. Entonces, no hay muchos menores de edad vinculados con el delito. Y si esto es así, si estadísticamente las cifras nos ayudan, podemos hablar perfectamente de que la justicia juvenil restaurativa es plenamente factible cuando se tratan de menores de 18 años. Hasta aquí el cuarto módulo de este capítulo. Vamos al quinto módulo, la remisión fiscal y judicial. A continuación, yo quisiera más bien hacer un acople
de los tres últimos temas: remisión fiscal, conciliación fiscal y suspensión del proceso a prueba, a fin de garantizar que esto no sea muy extenso y también podamos aplicar ya temas prácticos. Si dijimos que el papel del fiscal de adolescentes es netamente mediador y conciliador, las primeras acciones que deben realizarse por parte de los operadores judiciales en justicia juvenil restaurativa son las salidas anticipadas. No hace falta entonces la tradicional investigación de toma de versiones, de exámenes psicológicos, informes de trabajo social, reconocimiento del lugar, verificación de los hechos, no. Yo recomiendo que la primera acción cuando usted tenga un parte policial o tenga una denuncia sea el convocar a las partes a una audiencia. Una audiencia que bien puede ser de conciliación. Esta figura en materia de penal juvenil es maravillosa. Ahí escuchamos las pretensiones en vivo de las partes. Damos la palabra a los denunciantes, damos la palabra a los detenidos, damos la palabra a los familiares de los menores de edad involucrados y tratamos de solucionarla de manera adecuada. Para esto yo sí recomiendo, quizás a futuro se creen mecanismos de salida para que las capacitaciones a los operadores judiciales sean en esos temas. La mediación, la conciliación, la remisión, con técnicas de salida pacífica de los conflictos. No todos pueden estar preparados para manejar una audiencia de este tipo. Se necesita previamente estudiar técnicas de mediación, el ganar-ganar, el establecer mecanismos de espera, inclusive el establecer pausas. Por eso es importante, y quizás la recomendación final de este proceso de capacitación sea un pendiente, que usted, y ahora ya se ve módulos en YouTube o online, pueda capacitarse en técnicas de mediación. Ojo, eso no solamente le va a servir para su trabajo con adolescentes, sino en la vida personal, con su familia, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos. Va a ser mejor persona si usted sabe que las salidas son las pacíficas, y eso se puede hacer. Hay algunos mitos que se establecen sobre la aplicación de las salidas anticipadas. Por ejemplo, se dice que en nuestros países del tercer mundo o en desarrollo no podrían aplicarse esas salidas porque nuestra cultura no lo permite, porque somos agresivos por naturaleza. Eso no es verdad. Hay experiencias riquísimas, especialmente en ciertos países del norte de Centroamérica, que lo han demostrado. Una de ellas es Costa Rica, en donde el nivel de prisión de los menores de edad no llega ni a los 50. 50 niños presos es muy poco para una sociedad con tantas personas o habitantes. En cambio, en Brasil, el nivel de prisionarización de los menores de edad sigue en aumento. Ni se diga en los Estados Unidos, que ni siquiera ha firmado la Convención Internacional de Derechos del Niño. Nuestras tradiciones culturales en el Ecuador sí lo permiten. Nosotros podemos perfectamente, y así se ha demostrado en la Fiscalía de Adolescentes en Quito, que los conflictos se pueden solucionar dialogando. ¿Cómo hacer una audiencia conciliatoria o de remisión? Lo importante es previamente inteligenciarse del caso. Yo recomiendo, sin lugar a dudas, leer el expediente, convocar con suficiente antelación a las partes, entre 8 y 10 días no más, a raíz de la presentación de la denuncia, y hacerlo en la reserva de rigor. No es una buena idea que las partes tengan teléfonos celulares en sus manos o grabadoras. Es importante, y así nosotros lo hacemos en las audiencias, decir claramente que las mismas son reservadas y recabar esos dispositivos electrónicos y guardarlos en un cajón, pues la intimidad que las mismas preconizan podría ser alterada de alguna manera. Una vez que usted tiene las partes reunidas, no debe realizarse la misma en las salas de audiencias de adultos, esas en donde el juez está sobre las partes y no hay equidad. Al contrario, las mesas redondas, en donde las partes pueden verse cara a cara, es fundamental. Un aspecto importante es la seguridad. La policía debe estar, si no en la audiencia, por lo menos en la puerta para evitar conflictos. Y además hay que llamar siempre a la conciliación. Quien toma la palabra en principio es el fiscal y llama al acuerdo, bajando las tensiones, diciendo que el conflicto puede ser superado, señalando que lo que pasó, eso, ya pasó.
y que lo que tenemos de aquí en adelante es la posibilidad de solucionar en una sola audiencia todo el conflicto, porque lo que se viene es toma de declaraciones, exámenes psicológicos, informes de trabajo social, ampliación de informes policiales, pericias, una serie de dilaciones que al menos entre 30, 90, 60, 120 días van a tener a las partes ocupadas con gastos de abogado, con tiempo, etc. Entonces lo mejor es tratar de explicar que lo que se vendrá es peor a lo que hoy podremos solucionar. En ocasiones, cuando las partes están en un alto conflicto, no es malo aplicar las técnicas de mediación como las siguientes. Por ejemplo, una de ellas es proponer una salida intermedia, dejar que se desahogue una parte, que exprese su dolor, que expresen las causas por las cuales la denuncia o la víctima está ahí presente o sus representantes. Posteriormente, debe intervenir el mediador o fiscal y él debe tratar de resumir lo que está diciendo la otra parte en términos muy sencillos, sin permitir ataques directos. Y obviamente estableciendo las reglas de la audiencia, no interrumpir mientras el otro habla, señalar la predisposición de las autoridades a que esto se solucione lo más pronto posible y además dando la palabra al adolescente y su familia. Generalmente el adolescente está acompañado de sus padres y son ellos quienes toman la palabra o sus abogados. Recuerde usted que toda audiencia será válida siempre y cuando, por lo menos el adolescente, esté acompañado de un abogado. Se recomienda que los abogados sean especialistas. Uno ya puede darse cuenta si hay especialidad o no cuando los abogados empiezan a hablar de ir hasta las últimas consecuencias o agravar la situación. Ahí vamos a ver que no hay colaboración de los abogados. Cuando los abogados son especialistas en lo penal juvenil, siempre van a utilizar palabras como solucionar el caso hoy, terminar todo en una sola audiencia o arreglar de buena manera el conflicto, hacerlo de manera civilizada. Uno también tiene que señalar que no se trata de lucrar con el conflicto, que el afán es reparar a la víctima y al propio adolescente, visibilizando al menor de edad. Es importante que en las audiencias conciliatorias o de remisión se diga quién es el menor de edad, dónde estudia, con quién vive, cómo ha llegado a ese tema. Además, quiénes le acompañan. Es fundamental entonces que se vea a la otra parte. Una frase que siempre nos ha ayudado para solucionar las cosas es ponerse en el lugar de otro. ¿Qué pasa si a mí, como padre, me citan para que acompañe a mi hijo a una audiencia? Si mi hijo o mi hija es de quien cometió la infracción. ¿Y qué pasa si se pone en el lugar del otro? ¿Qué pasa en cambio si es mi hijo o mi hija el que ha sido agredido físicamente, el que ha sido violentado de alguna manera? Entonces, siempre poniéndose en el lugar de otro, uno puede tratar de entender las motivaciones. Hay de todo. En las audiencias hemos tenido experiencias muy tristes, pero todas son reconfortantes para el espíritu. Siempre podemos dejar mejor a la sociedad que la encontramos. No se recomienda que las audiencias sean muy extensas. Normalmente las partes están inquietas y siempre habrá un espacio para diferir las mismas para otra ocasión, pero no más de una vez. Lo importante es que si no se han puesto de acuerdo en ese momento, se pueda convocar nuevamente a una segunda para ver si ya se soluciona de manera definitiva el caso. Obvio, no todos los casos pueden ser sujetos de conciliación, no todos los casos se solucionan en una audiencia, pero la mayoría sí. Eso depende también de la paciencia. Por eso es que yo aquí quiero resaltar, y ya para finalizar, las cualidades del operador de justicia. Un operador de justicia primero tiene que estar bien consigo mismo para dar bienestar al resto. No es mala idea que un operador de justicia esté iracundo o esté enfermo o esté agresivo en la audiencia. Busque siempre el tener la mejor predisposición para que las partes también encuentren una apertura por parte de la judicatura, de la fiscalía, de la defensoría. Usted sabe que cada uno tiene su carácter, pero siempre puede moldear su carácter para ser pasivo, conciliador, asertivo, dar buenas vibras y energías a la gente que se encuentra en esa audiencia y que lo que quiere es una respuesta pronta del Estado. No se recomiendan conciliaciones en delitos sexuales como la violación. Pese a que la pena en concreto, en teoría, permitiría
en materia penal juvenil aquello, sí se recomienda, por ejemplo, en abusos sexuales, sí se recomienda en violencia intrafamiliar, sí se recomienda en delitos de robos o de hurtos, siempre se recomienda en temas de delitos informáticos. Entonces, basados en la normativa, todas las acciones que la Fiscalía ejecute debe hacerse bajo el tema del debido proceso. Y esto significa visibilizar a las partes, establecer el interés superior y la titularidad de derechos de las mismas. La suspensión del proceso a prueba puede ser un buen mecanismo, pero ese mecanismo generalmente se recomienda que sea bajo un seguimiento de un juez. Como que la Fiscalía no tiene todas las herramientas necesarias para aquello y tiene que ser además ratificada por el juzgador. Entonces, remisiones fiscales, conciliaciones fiscales pueden hacerse de manera autónoma y quedan en el despacho del fiscal. Pero suspensión del proceso de prueba y obviamente las conciliaciones y remisiones judiciales siempre serán con la colaboración del juez o de la jueza. Yo quiero agradecerle su presencia en estos módulos. Sé que ha sido complicado y a veces difícil el aguantar tanto video y tanta cuestión virtual, pero le deseo la mejor de las suertes en su examen. Recuerde usted que este es un módulo inédito en América Latina. No hay otro quizás en el mundo. Son los primeros pasos que estamos dando para que los primeros operadores judiciales en el Ecuador se especialicen. Y mis felicitaciones por eso. Gracias.